Bueno, a mí me parece fascinante. Todo lo que tenga que ver con el cerebro, cómo funciona, es decir, todos los cajones que tenemos en el cerebro, todo lo que podemos hacer y con esa máquina tan perfecta. Y hoy, Said Badwan, arroba el hombre robot, nos va a hablar de los efectos de la música en el cerebro. Es un tema bien interesante, bien interesante. Lo más cercano que puedo narrar por mi parte es justamente esta obra de teatro que está en el Teatro Insurgentes que se llama Blindness, eh, que justamente es grabado por un micrófono binaural. Y los efectos de la voz en el cerebro a través de un micrófono que es como una cabeza de un ser humano que tú, depende si le estás hablando de frente, por atrás, por la nuca, lado derecho, lado izquierdo, es como te va llevando a las emociones y al sentimiento a través del audio de lo que está pasando en una escena que solamente te le está narrando a través de audio. Tu cerebro se dedica a construir todo lo demás. ¿Qué son estos temas de los pulsos binaurales? Said, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Me encantó que mencionaste dos cosas que la verdad no pensaba como tocar, pero creo que están todavía mejores que lo que iba a platicar. Una es que mencionaste cajones que tenemos en el cerebro y esto es bastante real. En realidad, esta es una técnica de memoria que se llama el palacio mental, donde tú te imaginas literalmente como si tuvieras una casa en la cabeza y en esa casa hubiera cajones y así de repente puedes ver una hoja de un libro y guardarla y te imaginas que la pones en ese cajón y después cierras tus ojos y vas en tu cabeza por ese cajón y lo agarras y lo puedes memorizar. Y todo eso en realidad está perfectamente estimulado por la música. La música está muy asociada en el lóbulo prefrontal, en la corteza prefrontal, al área de la memoria, que es la última afectada, por ejemplo, por cosas como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estas personas que van perdiendo la memoria, que se van olvidando de cosas, de cómo hacer cosas, todavía tienen una respuesta emocional muy linda a la música, todavía pueden ser felices gracias a la música. Y esto tiene que ver por cómo funciona el cerebro y cómo es esta reacción con la música. Y es que, bueno, creo que todos lo hemos experimentado, no va a ser pues gran descubrimiento, ¿no? Que diga aquí, pero la música tiene un efecto en nuestro cerebro muy similar al que tiene cuando vemos a amigos, a personas queridas, cuando vemos una foto de nuestra mamá, de nuestra mascota, es más o menos lo mismo que ocurre en el cerebro cuando escuchamos esta música, ¿no? Cada quien tiene distintos gustos y etcétera, y eso se cree que está asociado con la forma que tiene el cerebro de cada persona, porque pues como ya hemos platicado en diversas ocasiones, cada cerebro es diferente, ¿no? Por eso las ondas que emiten los cerebros, etcétera, de cada persona son diferentes. Y otra con este tema de las ondas binaurales, porque hay distintas formas de grabar el audio, ¿no? Por ejemplo, están de moda estos micrófonos 8D, que sé que, por ejemplo, en Sonar del equipo de genio de la producción de aquí de ¿Qué tal Fernanda? Tienen estos micrófonos y empezaron a hacer como estos audios de esa forma, donde tú escuchas en diferentes lugares cómo alguien está hablando y entonces te imaginas como si fuera realmente que alguien te está hablando al oído y que se da la vuelta detrás de ti y te empieza a hablar en el otro, etcétera. Pero lo que realmente tiene estas funciones estimulantes de nuestro cerebro son estas ondas binaurales que tienen que ver con la frecuencia a la que escuchamos los sonidos. Seguramente habrás visto en algún momento de tu vida, porque son de esas cosas que se hacen súper virales, estos videos de esas plantitas, ¿no? A las que les ponen diversos audífonos, ¿no? Y a estas les ponen música clásica, a estas les ponen ópera, a estas les ponen rock pesado y ves como después de cierto tiempo, que en teoría se cuidan igual las tres plantas y una está súper grande, frondosa y feliz y la otra se ve así A toda toda muerta, pachurrada. apagada. Sí. Fíjate que hay cosas, o sea, justo en ese creer popular o experimentos que pues que no están basados en nada más que en la superstición. O sea, por ejemplo, no hay estudios al menos determinantes de que realmente
un género musical u otro tengan un efecto diferente en las plantas, pero lo que sí ya está estudiado y puede tener que ver con eso es que las plantas sí oyen. Las plantas se comunican entre ellas, simplemente nosotros no podemos escuchar cómo lo hacen, no lo entendemos, así como tal vez ellas no entiendan nuestra música, nosotros no entendemos la música de las plantas. Entonces, ¿qué pasa? A ciertas frecuencias que tú puedes generar, les puedes decir a las plantas, por ejemplo, hay peligro, cuiden sus recursos, que tal vez es como se hablan entre ellas, o es momento de crecer y con ciertas frecuencias se ha estimulado y se hace, por ejemplo, que el maíz germine más rápido. Y eso se puede usar pues con aplicaciones tecnológicas para agricultura, ¿no? Para mejorar las cosechas, para ayudar a combatir el hambre en el mundo. O sea, son cosas, la ciencia es muy importante, ¿no? Para resolver los problemas de la humanidad. Entonces, la música tiene todos estos efectos y es muy interesante porque tiene que ver con nuestro instinto, Fer. O sea, al final del día, nosotros inventamos la música antes que inventar la rueda, antes que aprender siquiera a hablar, ¿sabes? Y eso es algo que te puedes dar cuenta porque, y sobre todo tú como mamá, Fer, pues cómo le hablas a los bebés, cómo haces, o sea, los bebés te entienden y tú te das cuenta de que te entienden, incluso se le habla así a las mascotas. Si tú les hablas de una cierta forma y repites, ¿no? Cada que le vas a dar de comer a una mascota, lo haces con un cierto tono, con una cierta musicalidad. Cuando le estás regañando porque mordió algo, porque lo que sea, lo haces con otro tono y así. Y las mascotas acaban entendiendo y cuando ese tono se repite, pasa, aunque la mascota no sabe hablar como sabemos nosotros. Entonces, dime, Fer, Es que porque la música es súper me importante. quedé pensando eh, en el cerebro de nosotros, ¿cuántas canciones podemos recordar? Porque, fíjate, me ha pasado que no escucho una canción hace 30 años y en el momento de escucharla, la canto. O sea, me acuerdo de la letra. ¿Cuántas canciones podemos llegar a almacenar en el cerebro? Justo en mis redes sociales hoy compartí un meme de eso, de quítale la tabla del 7 y déjale la bichota, ¿no? Pero justo tiene que ver por cómo funciona la memoria de nuestro cerebro. Para nuestro cerebro las canciones son súper importantes. De hecho, justo lo que te preocupa de una canción es recordarla, porque eso está asociado a los mecanismos de recompensa de tu cerebro. Tu cerebro te hace feliz, Fer, cuando tú te acuerdas de una canción. O sea, si tú estás escuchando la canción y te acuerdas y la sacas, tu cerebro te recompensa con las hormonas que genera, dopaminas, endorfinas, etcétera, para que tú te sientas feliz, porque te acordaste de la canción. Y por eso en general en la industria musical hacen que todas las canciones suenen más o menos iguales. Has escuchado eso de que con los mismos 4 acordes haces casi todas las canciones de pop de los últimos 30, 40 años. Es por eso, porque son las que le acaban gustando al público, porque generan esta reacción en los cerebros de que las recuerdas. Y también hay otra forma de manipular a las personas que escuchan estas canciones, que es que agarras una de esas canciones, pero la dejas incompleta. Estas canciones, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, ¿no? Muy famosas últimamente, que tienen estos fragmentos musicales, que es tal vez gran parte de su éxito. Las canciones que se hacen virales en estas plataformas generalmente son estas canciones que tú podrías recordar, pero le recortan, le mueven una o dos notas. Entonces tu cerebro las siente incompletas y te crea un estado de qué rayos está pasando y por eso se te quedan pegadas y otra vez sigues escuchando ta, ta, tararara, tararara, y otra vez y lo sigues repitiendo en loop, en loop, en loop en tu Fíjate, cabeza y hay no te la una, puedes sacar de la te cabeza. voy a poner una ahorita de una mujer que dice, escucha y te pide, esto se llama solfegio, Ok, y te dice que te activa la creatividad, que lo tienes que escuchar 3 veces al día. a ver, veamos. Es eso lo que estás escuchando, tal cual, ese sonido, ¿oíste? Es eso. Ah, ya, creo que no lo Vas a alcancé a notar los escuchar. beneficios a largo plazo. Aquí, mira. Ya, solo es eso. Solo es eso. Ahora, recuerdo que un día mis hijos, y esto ojalá podamos hacer otro programa contigo, Said, nos pusieron un tono
que los adultos no escuchábamos y los adolescentes sí. Eso tiene que ver con las frecuencias del sonido. Los humanos escuchamos aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. Después de esos 20.000 Hz escuchamos a eso se le llaman los sonidos ultrasónicos. Entonces, justo según la juventud, la salud de tus tímpanos, etcétera, puedes escuchar más cerca o más lejos de esos rangos, y eso sí es así científicamente súper comprobado, súper demostrado. Una cosa más que yo quería decir, como ya para cerrar, de los Ujú. efectos de la música en el cuerpo, es que, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, Fer, y esto también está estudiado y puede ser el boost que le hace falta a personas que nos escuchan, que se quieren recuperar de los estragos de la pandemia, es que rindes mucho más. Y esto es muy fácil de comprobar experimentalmente por quienes nos escuchan. Yo, por ejemplo, si me subo una caminadora, me desespero, me harto, me aburro, Claro. duro 5 minutos, pero con música aguanto 10 hasta 15, o sea que es el doble, triple, y más aún cuando empiezas a meter más sentidos, por ejemplo, que empiezas a ver un video de algo súper interesante, duras más. Entonces, ese puede ser el boost. Más información en mis redes sociales, @elhombrerobot, y pues nos vemos. Hasta pronto, Said Badwa.